pues primero te quiero dar veo una carita ahí. Bueno, pues primero que nada quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a los amigos que nos siguen por YouTube, aquí en Notando Libros. Esta tercera sesión de La Otra Isabel la dividimos en dos partes. La primera hora vamos a platicar con Sergio Mendiola. Hola Sergio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la charla el día de hoy. Nada Ya, más a esa. no, un gusto estar de nuevo contigo, Angie. Pues muchísimas gracias. Y bueno, yo les quiero contar que Sergio, él dice que se especializa mucho en la parte de la independencia, pero yo ya comprobé que no es tal. Le sabe mucho a esta parte política, sociológica, histórica, y me encanta cómo platica. Entonces, por eso lo invitamos aquí a Anotando Libros para que nos platicara un poquito de, a partir de México Tenochtitlan, esta irrupción de los españoles, donde hay esta transculturación, que hemos perdido, hacer como una evaluación en esta ahorita, que hemos perdido y que hemos ganado en cuestión de todo, cultura, sociedad, literatura, y toda esta parte. Bienvenida, Mercedes. Entonces, primero yo te quisiera preguntar, de acuerdo a tu opinión, eh, ¿qué fue esta simbiosis, esta unión de españoles con mexicas? Y ya de ahí nos arrancamos un poquito para ir como desmenuzando. Bueno, en realidad es algo muy raro porque, digo, no, no sé cuáles hayan sido las opiniones que hayan escuchado antes, pero bueno, la propia es que 1521 es un cambio de ciudad, es otra. La mayor parte de la ciudad, si no es que toda, se despuebla. Es decir, vienen las enfermedades eh, y vivir en una ciudad con pandemias de veras, o sea, no la de hoy, sino de veras, donde el 90% de la población muere, no es muy bonito. O sea, pensando que en un grupo de 10 personas, que 9 de ellas fallezcan y quede una, es algo brutal, es un cambio tremendo, pero además en una ciudad, lo que implica es que haya cuerpos en todas partes, que los canales se tapen, o sea, es imposible. Entonces la gente que sobrevive esto se va, y al punto tal que los frailes que llegan a partir de la segunda década de conquista o del virreinato, como Vasco de Quiroga, van en los montes de aquí de la ciudad buscando gente que está viviendo en medio del bosque, que está sobreviviendo de hongos, de alimañas, de corteza de árboles, algo muy duro que cuentan estos frailes, y que empiezan a crear reducciones, ¿no? O lo que entonces se llaman reducciones, que son pueblos, como Santa Fe, el pueblo original de Santa Fe, está creado por uno de esos frailes. Entonces, con eso, nada más uno puede empezar a ver cuál es la situación real de lo que estaba pasando en esa época. Y el gobierno o el asiento de la Nueva España, de lo que sería después la Nueva España, con Cortés a la cabeza, se establece en Coyoacán, que entonces era un señorío bueno, de un señor, un señor local, un natural, ¿no? Un indígena, pues. Y Cortés se establece ahí y establece además su marquesado y todo, ¿no? Como su pequeña corte, además de ser el asiento de la ciudad. Entonces, poco a poco se empieza a retomar la ciudad, ¿no? Y empiezan como a edificar las primeras casas. Para 1551, que esos son 30 años después, ya tenemos un documento precioso que es un diálogo entre dos académicos de la universidad, que serían como piezas claves de la Universidad Pontificia, o la primera Universidad de México, que empiezan a recorrer las calles alrededor del centro. Se llama México en 1551, ese es el título de la obra, y se encuentra en Porrúa, es súper común.
Y entonces empieza uno a ver que, bueno, pues aquí es donde se va a construir la universidad, el edificio principal. Y es la iglesia que nos está sirviendo ahorita antes de que hagamos como esta nueva ciudad, que es una ciudad pues a la española, pero no solo a la española, sino que además es lo mejor de lo mejor de lo mejor que se puede construir. Esto es que si uno viaja o ve las ciudades típicas españolas como las clásicas, Segovia, Toledo, que son como medievales, uno ve que son callejuelas por todas partes y son muros enormes o sea, es un ambiente medieval. Ahora, un ambiente medieval es muy difícil de vivir porque implica vivir en guetos, o sea, para poder entrar a una ciudad hay que pasar sus puertas y entonces eso le resta libertad a la gente en realidad, porque tiene que pasar esa puerta y que le den permiso para pasar esa puerta. Además, los barrios también están concentrados. Este, si alguien va a ciudades, por ejemplo, Jerusalén, que todavía tiene como este sabor de, pues como a ciudad medieval, no solo en su arquitectura, sino cómo se vive, entonces puede ver que es muy sucia, es una ciudad extremadamente sucia. Y eso mismo se vivía en las ciudades españolas. Entonces, la edificación de la Ciudad de México, esta nueva ciudad donde la gente que empieza a llegar son nuevos, incluyendo los que no son españoles, son gente nueva, gente que ya vivió en otras partes y que se está integrando a esta nueva ciudad. Eh, Ve calles amplísimas, ¿no? Uno puede ir sobre, o sea, Madero es grande, pero otras calles de los alrededores en realidad son muy, muy anchas, ¿no? O sea, son muy anchas para la época, o sea, para los españoles son calles anchas, es como esta idea de hacer la mejor ciudad posible, ¿no? Y que se va construyendo poquito a poquito. Digo, de la arquitectura de ese entonces nos queda muy poco, o sea, de la primera. Se parecería muchísimo más al Palacio de Cortés que está en Cuernavaca. Esa sería como el tipo de arquitectura que uno podría encontrar. Y con el tiempo se fue refinando. Y se fue refinando y además engrandeciendo. Y entonces los palacios que tenemos hoy en el centro, Santiago Calimaya, el que es hoy el Museo de la Ciudad, el de Banamex, el de Iturbide, todos ese tipo sí es Banamex, sí, Banamex. Sí. Todos esos palacios que ya son de cantera y de tesontle, la cantera es la piedra gris, o chiluca también le llaman, y el tesontle es la piedra morada. Ese estilo uno no lo va a encontrar en ninguna ciudad de España, ¿no? O sea, si va uno a Madrid, todos los edificios maravillosos de Madrid, desde que hacen a Madrid, Madrid, son del siglo XIX o después. Antes de eso son edificios muy mediocres en Madrid, que es la capital, o Sevilla. Sevilla es más parecida a Guanajuato bueno, digo, si la conocen, o a otras ciudades que a México, ¿no? Entonces México es impresionante, es una ciudad gigante al nivel de esa época, pero que además está hecha para ser así. O sea, la gente que se viene para acá de España y la gente que viene de otras partes, que son como, no sé, de Amecameca, o sea, diferentes Poblados. ciudades o pueblos, ajá, o sea, por ejemplo, la familia Iztlizóchitl, ¿no? Que son los grandes historiadores a lo largo de 400 años en México, son señores, son caciques de diferentes pueblos y vienen a estudiar, por ejemplo, a Tlatelolco y tal. Y tarde o temprano edifican alguna casa, ¿no? Y las casas son maravillosas y enormes, ¿no? Entonces, es una ciudad como ninguna otra en ese sentido, porque quien llega aquí quiere arraigarse, ¿no? A diferencia de otras ciudades, o sea, si uno ve ciudades de migrantes que son Buenos Aires o Nueva York o incluso Londres, son ciudades que son como muy efímeras, como que todo está construido, puede ser muy bello, pero mañana lo tiro. Y lo que empieza a suceder aquí es que no, es cosas que duren para siempre, ¿no? Y entonces eso en la mentalidad del mexicano se puede notar muy fácilmente. Las casas típicas gringas son de madera y están hechas para desarmarse o para tumbar y construir algo distinto. Las casas en México son de cemento. Antes no eran de cemento, eran de piedra o de adobe, pero son de cemento y varilla y van a durar para siempre. O sea,
en México no te venden una casa, te venden una cueva, la cueva tuya para siempre, jamás. Pero eso es parte de esa psicología de esta ciudad de México que se funda a partir de esta idea de vamos a quedarnos aquí para siempre, ¿no? Y mi familia va a durar de aquí hasta la eternidad, ¿no? O sea, no estoy pretendiendo de que de aquí voy a saltar a cualquier otra ciudad del mundo, sino que me quedo aquí. Entonces, bueno, pues realmente es una cosa muy distinta a lo que estamos como acostumbrados, a pesar de que hayamos crecido, vivido en México, pero estamos como acostumbrados más bien como a la idea de como más propia de lo que nos llega de Europa o lo que nos llega de Estados Unidos y poco como estar pensando en qué es lo que en realidad esta ciudad es diferente de todas las ciudades de afuera, ¿no? Sí, y para empezar, pues nació de un islote y obviamente toda rodeada por agua. No sé si alguna de ustedes quisiera preguntarle algo a Sergio para que pues se haga más dinámica esta conversación. Tocó algunos temas que hemos casualmente tienen que ver con la parte que llevamos leída de la otra Isabel. Entonces, Edna, no sé si quieras preguntarle algo a Sergio. Yo por ahorita estoy bien así, pero yo creo que ahorita en un ratito me surgen. Perfecto. Leti, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No, más adelante, gracias. Ok, bueno, estamos entonces en esta parte del virreinato, donde también la parte de planeación. Trini y Mercedes, ¿no quieren preguntar algo? Conforme va avanzando, Angie, no estaba preparada, me voy preparando. No se Gracias, gracias. preocupen, no se preocupen. Mercedes, igual. Yo entré hace poquito, le estoy agarrando el ritmo. Tampoco quiero hacer como, a mí no me molestan, por ejemplo, los spoilers porque no llegué a la meta. No te agobies, no te agobies. Yo llegué rayando. Entonces, si mencionan algo del libro, sin problema. Sí. Entonces, me está gustando la charla porque he leído muy poco sobre esta época de México. Entonces, tengo lo que enseñan en la escuela, que es nada. Entonces, de hecho, la verdad estaba de chismosa. Está acá mi novio y estábamos googleando a Sergio, porque dije, ay, le digo, ¿será historiador o qué sea? Porque pues no tenía yo la noción. Y empezamos a googlearlo y todo, y pues sí, estamos con una persona muy, muy preparada en el tema, entonces, pues a escuchar y qué padre que este tipo de cosas nos acerquen. Yo no conocí el trabajo de Sergio, pero ya con lo que vi en internet, pues sí. Sí. Sí, la verdad sí, sabe muchísimo. Bueno, gracias Mercedes. Ahorita si quieren pueden poner una manita arriba y ahí hacen la pregunta. Entonces, regresando al tema, estamos en el pleno virreinato donde desgraciadamente se empezó pues a demoler y a destructurar esta ciudad que tenía una zona de comercio muy clara y muy definida, la parte pues administrativa, la parte religiosa, que algunas partes, Sergio, se conservan, ¿no? La parte de la catedral, la parte central de la plancha del Zócalo, enfrente queda el ayuntamiento y el Palacio de Gobierno, pero fuera de ahí se vuelve un despiporre, porque si nos vamos a la parte de atrás, exactamente del Palacio Nacional, se encuentra después pues el Palacio de San Carlos, el Museo de San Carlos y luego la Puerta de Jesús María. Yo la conozco bien porque ahí pasé mi infancia y mis abuelos vivían ahí. Entonces, toda esa parte se vuelve comerciantes mucho, mucho tiempo después, pero ahí había sequías. Entonces, se vuelve un poco, no sé si te parece, en este punto del virreinato ya casi finales, un poco de desorganización y como tú decías, una ciudad que en algunas cosas no se parece a estas ciudades del medioevo, pero en otras trata de mantener estas figuras de autoridad, ¿no? El virrey, la virreina, el obispo, el encomendador, el visitador, y que esto ya lo vemos muy claro con una sociedad cerrada y lo vemos muy claro en la época de Sor Juana, que ahí creo que hay un choque cultural porque ahí creo que empezamos a hacer ya este viso de mexicano, que todavía no somos mexicanos, pero ya empezamos como a, los criollos ya empiezan en su ser
a emerger y a tratar de dar un vuelco a decir, ya no somos quien nos conquistó, ¿no? Los españoles, ya somos otra raza. No sé qué opinas. Pues la verdad es muy interesante porque en tiempos de Sor Juana es una época muy, muy brillante. O sea, la verdad es que es súper apasionante porque tienes el siglo de oro español y acá también, ¿no? Entonces, Sor Juana pertenece a todo eso. Es decir, nunca se concibió como una colonia la Nueva España. En realidad era una extensión o un reino propio como hubiera sido Aragón o los dos reinos que hacían Andalucía, que son el de Sevilla y el de Granada, o León, o etcétera. O sea, la España de los Habsburgo, que fue la España que llegó acá, era una de reinos, ¿no? O sea, cuando Cortés conquista México o Tenochtitlán, este, es Carlos V el emperador pues, de medio mundo, ¿no? O sea, Austria, Hungría, España de ese entonces que era Castilla y León, Cerdeña. Cerdeña, Nápoles, Sicilia, una partecita de Grecia, lo que hoy es Checoslovaquia, bueno, no, Checoslovaquia ya no existe, República Checa y Eslovaquia, partes de Alemania, o sea, era una cosa enorme, ¿no? Y de pronto, Cortés le entrega además otro reino, y entonces no es una idea como de vamos a trasplantar la cultura, sino es un reino aparte, aunque se hizo distinto. ¿En qué distinto? Se le hizo a Cortés y a la gente que estaba ahí, se les como que redujo el poder. Como que desde el principio la idea de española de gobierno aquí era la misma que se había usado antes incluso de Carlos V, o sea, con los reyes católicos, que era tener un virrey. Y el virrey lo que hace es ser como el alter ego del rey. No es el que rige, sino es el que recibe las quejas de toda la gente. No sé si se me escucha porque Sí, me sí, apareció algo de conexión inestable. sí, pero sí te estamos escuchando, Perdón, tu perdón, video. perdón. No apagué esto. No te preocupes, Perdón, perdón. Es que, no te preocupes. sí, se me olvida que es como el cine. Y hay que apagar Ponle al bueno, avioncito, ahí está. ya, ya. Y entonces es muy chistoso porque en los demás reinos, por ejemplo, cuando llegó Carlos V al poder en España, Carlos V además decide trasplantar toda su corte de donde debió haber sido, que es Viena, a, primero a Granada y luego a Toledo y luego a Madrid. Entonces es muy chistoso porque llega un alemanzote, ¿no? Bueno, no era alemán, era belga, pero pues, hablaba alemán o francés. Y de pronto llega con toda esta gente, alemanes, porque además era el emperador de Alemania, además de Austria, ta, 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 ta. Y entonces cambia todo. Pero los españoles que resienten este nuevo emperador le dicen, ¿sabes qué? ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, ¿tú quién te crees que eres? Nosotros somos los señores de estas tierras, o sea, la aristocracia española le dice, no, esto no es Alemania, no, ni es Austria, ni es nada, o sea, tú no vienes a regir, tú vienes a representar y tú vienes a proteger, punto, ¿no? Había una concepción de que el rey no es el que pueda, o sea, no es como los reyes que tenemos como la imaginación, los reyes franceses, ¿no? Y entonces, bueno, se le ocurre lidiar con estos nuevos aristócratas o que se van a convertir en los nuevos aristócratas de este nuevo reino, de forma de reducirles el poder. Y como de una forma de no va a haber gente suficientemente fuerte como para retar a la corona acá, ¿no? Entonces es una cosa distinta y eso también se ve muy claro como en la idea de qué es un criollo, ¿no? O sea, los hijos de esa gente que conquistaron acá van a decir, bueno, pues es que nosotros conquistamos aquí, nosotros edificamos, ¿no? Estos edificios yo los vi construirse y esta iglesia yo di el dinero para construirla y esto, ta, 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 ta. Entonces, bueno, hay una idea como de conquistar ese eco, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo también soy parte de esto y este es un reino igualmente importante que todos los demás reinos que conforman este imperio.
Y en realidad, cuando llegaban los virreyes o los administradores, los oidores, estaban muy bien guardados esta gente de no enfrentarse a la gente, o sea, no enfrentarse a esta vida que existía en estos lugares, ¿no? Y eso cambia en 1710, 15, cuando cambia la dinastía. Entonces cambian los Austrias, los Habsburgo, cambian por los Borbón, y los Borbón son franceses. Y los franceses piensan el poder de una forma muy distinta. Hasta hoy, los franceses te dicen, o te integras o no eres nadie aquí. Entonces empiezan a traer gente que no tiene ningún interés en hacer que funcionen las cosas aquí. O sea, lo que vienen es a sacar dinero, ¿no? Son españoles, pero que piensan de forma ilustrada, de forma a la francesa, o sea, la ilustrada de Diderot, Voltaire, todo eso eran lecturas comunes, y empiezan a extraer dinero, ¿no? Y es ahí cuando, para justificarlo, empiezan a decir, bueno, pues es que los americanos, por estar tan lejos de la civilización, por esto, por el otro, y mil cosas, es que son un poquito más tontos, o son un poquito más salvajitos, ¿no? Entonces los criollos de acá, y no solo criollos, en realidad, esa es una cosa que realmente no sé, es muy decimonónica pensarlo de esa manera, pero la gente de acá, los naturales de acá, incluyen, sean güeritos, rubios de ojos azules o morenos de ojos negros. Empiezan a decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos lo mismo, ¿no? Y entonces empieza, por ejemplo, a haber una enciclopedia mexicana, ¿no? Y entonces la enciclopedia mexicana es enorme y costaba además su peso en oro, era tremenda, preciosa y lo que sea. Y empiezan a ver poesía de acá y empieza a ver, o sea, como que hay un reto de decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos por sobre todas las cosas, ¿no? De hecho, al final de la Nueva España, de este virreinato, empieza a haber como una academia de anticuarios, ¿no? Y entonces hay gente que directamente, y tengo un antepasado que hizo eso, agarra un barco en Acapulco con su propio dinero y se va a explorar las costas de lo que hoy es Canadá, de Vancouver, a recolectar objetos de las tribus de allá, ¿no? Y se trae tótems y no sé qué, y todas esas, hasta el punto tal que de pronto, después de la independencia, inmediatamente después en 1825, se funda el Museo Nacional, que todavía existe y está atrás del Palacio Nacional. Y ese museo está lleno de esas piezas que los criollos de finales del virreinato estaban poniendo, ¿no? Y que son cosas muy raras, ¿no? Y hay diccionarios de lenguas de Cherokee y todo eso en español, mucho antes del inglés. Por toda esa gente que está interesada en decir, nosotros también podemos ser el centro del universo, así como lo es Berlín, Viena, París o lo que sea, ¿no? Madrid. Entonces sí, es muy interesante porque, digo, finales son 200 años, ¿no? Del siglo de oro al final del virreinato son 200 años, pero hay como todo este intento de conquistar ese eco, ¿no? El eco de Europa, decir, ¿sabes qué? Nosotros somos igual y hasta mejor si me apura, ¿no? Eso es algo como que nace Claro. mucho. Y fíjate cómo se va dando, ¿no? Este cambio, porque lo que queremos en esta charla es que vayamos haciendo como una revisión, aunque sea un poco rápida, de cómo se ha ido transformando la ciudad. Y ya llegamos a la parte de la independencia, con esta parte de la ilustración por delante, este espíritu de primero el otro y buscar esta parte de equidad y el libre pensamiento, y se empieza a dar una conformación pues totalmente diferente de tanto de la sociedad como de estas actividades que se generaban antes, ¿no? En el virreinato, y es otro giro de tuerca, porque la ciudad se vuelve a reconfigurar. Entonces, de ahí, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, primero hay que como ir viendo como qué es lo que va pasando, ¿no? Vienen modas nuevas. Con la ilustración viene una especie como de ruptura también. O sea, como siempre, ¿no? Empiezan a cambiar las modas en el mundo y uno dice, yo quiero ser parte de eso y entonces vamos a renovar la casa y tal. Y se empiezan a construir otras cosas como el Colegio de Minería, ¿no? Que está ahí sobre Tacuba, que es muy distinto porque es todo de cantera, es neoclásico, etcétera, etcétera. Se empieza a hacer el que está, no sé si han visto, enfrente de San Ildefonso,
como al lado de la catedral hay un palacio enorme, pero todo gris, todo de ¿cómo se dice? De cantera. Que ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, ese es otro. ¿Es Pertenece a la donde, Secretaría de Cultura. es donde está el Centro Cultural España, al ladito? Ajá, exacto. Luego está el Palacio de Buenavista, ¿no? Que hoy es Museo de San Carlos, ¿no? Son cosas, formas distintas y esa especie como de cambio cultural muy, muy fuerte, y además de ver las cosas distintas, o sea, ya, bueno, ahorita les digo, pero esa forma cambia, por ejemplo, los interiores de las iglesias. Entonces, las iglesias eran barrocas, ¿no? Llenas de oro, de plata, o sea, eran relicarios, ¿no? O sea, públicos, ¿no? O sea, uno como que cambia tanto la forma de percibir el mundo en ese final del virreinato, que hoy todavía lo tenemos, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, eh, la iglesia no debería ser rica, ¿no? O sea, el Vaticano es demasiado rico y hay mucha gente muriéndose de hambre. Es una idea muy, 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 digamos, en este caso moderna, ¿no? Pero antes, ¿qué es? O sea, ¿por qué podemos? Ya no podemos porque se las robaron todas, pero hay, por ejemplo, el Museo del Virreinato que está ¿cómo se llama? Es un pueblo que está como saliendo hacia Querétaro. De Tepoztlán. Mm. Tepoztlán, exacto. En Tepoztlán, si uno ve lo que hay ahí dentro, eso es maravilloso, ¿no? O sea, está lleno de plata y de oro y de pronto dice, bueno, ¿y esto qué onda, no? O sea, ¿qué significa? Bueno, significa, eso está al público. O sea, la gente no importa qué tan pobre sea, qué tan rica sea, puede ver esas cosas, ¿no? Está como puesta, es como un regalo hacia la gente. O sea, la persona que la construyó, porque no la construía la iglesia, la construían privados, la construía gente que tenía dinero o pueblos enteros que ponían el dinero para construir algo así, para ofrecérsela. Podría ser al viajero, podría ser incluso a sus hijos, a quien sea, ¿no? Quien pudiera entrar. No había, no te ponen límites para entrar a una iglesia, finalmente, ¿no? Y ante todo, a Dios. Entonces hay como este cambio tan, 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 tan absoluto de valores, que ahora es negativo. O sea, es negativo que tenga tanta riqueza una iglesia, ¿no? O sea, ¿Crees que ese es el cambio que se empieza a dar en España. ¿Crees que este cambio se haya dado? En el virreinato es como estas iglesias para que vean lo rico que es España, de todo lo que ha sacado en plata, en oro, en metales, en demás cosas, es como un reflejo de lo que se estaba viviendo en el virreinato. Y luego, este cambio que dices en las iglesias es porque ya estaba encima toda esta corriente, por un lado en Inglaterra, del protestantismo y por el otro lado el luteranismo a todo lo que daba, ¿no? Aunque ya Carlos ya había estado de estate quieto, Lutero, ya deja de estar molestando, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver un poquito con estas corrientes, ¿no? Sí, es lo que llaman la contrarreforma también, por supuesto. Pero también es algo muy propio de acá. Es como las fiestas, o sea, los resquicios, digamos, del virreinato quedan pues, en las fiestas, ¿no? Por ejemplo, o sea, aventar la casa por la ventana por un día, ¿no? O Los sea, por mayorazgos, los ¿no? Que mayorazgos, hasta el las día de hoy siguen. mayordomías. Sí, las mayordomías de Xochimilco, por ejemplo, o sea, es gente que ahorra 20 años para hacer eso, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una fiesta? No tiene por qué servir, ¿no? O sea, hay una idea de devoción a esas cosas que existían en ese entonces y que ya no sé, a mucha gente, por lo menos, que ya vive en esta modernidad post-iluminista, ya no les significan absolutamente nada. Y ese cambio se da y se da también en la ciudad, al punto tal que va avanzando y de pronto ciertas cosas que la hacen bella desaparecen, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener la calzada de la Viga? La calzada de la Viga bueno, no era la calzada, no sé cómo se llama, el canal de la Viga. El canal de la Viga iba de Xochimilco hasta la Alhóndiga de la Ciudad de México, que está dentro del centro. Y ese canal era un canal de navegación de trajineras y llevaba comida de Xochimilco a México. eh, pero también era uno de los lugares más bellos que tenía la ciudad y
cuando llegó, por ejemplo, el vapor a México, el primer lugar donde llegó fue el Canal de la Viga, y entonces uno se subía en el centro, en un vaporcito, que iba parando en cada pueblo, ¿no? Santa Anita, Iztacalco, Nativitas, etcétera. Que ahora son estaciones de metro. Que ahora son estaciones de metro, pero en ese entonces eran pueblitos, y todavía si uno pasa por la Calzada de la Viga, de pronto se le aparecen algunas casas antiguas o palacios o lo que sea. Y entonces, pues uno paraba a lo mejor en Santa Anita o en Iztacalco a comer, y en la noche llegaba a Xochimilco y luego regresaba, y era un viaje de 2 días, ¿no? Si quería uno, y entonces de pronto veía uno el vapor pasar con todas las señoras encopetadas, felices de la vida, porque iban haciendo su viaje dominical a Xochimilco, ¿no? Y de pronto viene, digo, vamos a saltar hasta los años 50, pero llega Uruchurtu, que fue un regente que duró mucho tiempo en la Ciudad de México. En ese tiempo había un regente, es decir, nadie lo elegía el presidente. Y de pronto un día decidió que ese canal no valía nada. O sea, que tener una cosa turística ahí no es suficiente. Porque además el turismo todavía no había agarrado la fuerza que tiene hoy en el mundo, ¿no? En realidad México fue uno de los primeros países que impulsó el turismo en el mundo, ¿no? O sea, con la creación de Acapulco, de Veracruz en su tiempo, etc. Y entonces la convirtió en una avenida, ¿no? ¿Y qué hizo? Fue destruir todo eso. O sea, destruyó todos esos pueblitos, o sea, alguien tenía una chinampa que valía algo porque producía todo el tiempo, y esa chinampa de pronto se volvió un predio seco que no sirve para nada. O sea, que puede uno construir media casa ahí apretada, ¿no? Porque son muy chicas las chinampas. O la gente que se dedicaba a darle de comer, o sea, toda la industria del turismo se acabó. Es como si uno a Acapulco le quita su playa, en que se convierte, ¿no? O Cancún, no hay playa en Cancún, ¿en qué se convierte Cancún, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas empiezan a suceder, digo, son bastantes años de diferencia, pero es el mismo tipo de pensamiento que va cambiando la forma en que apreciamos las cosas. Ahora tenemos una cosa de vamos a apreciar lo natural y todo eso, algo nuevo, ¿no? Vamos a volver a los orígenes y lo que sea, pero durante mucho tiempo fue esto, entre más nos sirva, mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué nos sirve más? ¿Un punto turístico mediocre o una gran avenida? Y lo mismo pasó en los ríos de la ciudad, etc. Pero bueno, eso mismo empieza a pasar al final del virreinato, al punto tal que las iglesias, casi todas, son reemplazadas los interiores de ser barroquísimos y bellísimos a esta cosa como muy fría que tiene el neoclásico, así como que entra uno a la iglesia y como que, bueno, entra a la iglesia, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque enfócate, estás en misa, ¿no? No te vayas por o sea, no sueñes, ¿no? O sea, esta idea del sueño que es muy propio del virreinato, del siglo de oro español, ¿no? O sea, Calderón de la Barca, como, La vida es sueño, el primero sueño de Sor Juana, o sea, como esta idea de soñar y de vivir ¿cómo va el dicho? ¿A qué le tiras cuando sueñas Sueños mexicano. Uh-huh. Esa es parte de la cosa, esa es parte de lo que traemos de allá atrás, ¿no? Claro. Y ese es el cambio que empieza a pasar en la ciudad y se ve reflejado en otras cosas. Conforme va avanzando esta cosa como de pensar las cosas de forma distinta a como originalmente fueron planteadas, también pasa que viene la guerra de independencia. Y la guerra de independencia... Ahí, bueno, sí. Ahí entronca un poco, nada más hacer el apunte, ya viene la etapa de la independencia y relacionado a esta parte de las iglesias que tienen un cambio, un brinco, se puede ver en la iglesia de la Profesa, porque le hacen otra reestructura al atrio principal de la Profesa, que está en el centro, y ahí se pone una virgen que Tolsá se inspira en la Güera Rodríguez. Entonces, si quieren conocer la cara de la Güera Rodríguez, se pueden ir al altar mayor de la iglesia de la Profesa y ahí van a ver a esta Virgen, la Dolorosa, con la cara de la Güera Rodríguez, que tuvo que ver mucho y, bueno, tuvo que ver con muchos libertarios, principalmente pues con Hidalgo y con Allende,
e Iturbide. Entonces, bueno, ahí es donde también lanzamos esta parte de la iglesia y la parte de la independencia. Adelante, Sergio, perdón. No, no te preocupes. Ahora, fíjense incluso eso, la Güera Rodríguez, o sea, por los aposentos de la Güera Rodríguez pasaron todos ellos, o sea, es una cosa tremenda, pero no era un escándalo. Ese es el cambio mental que hubo en ese entonces. O sea, la llamó la Inquisición y se salió con la suya. Es decir, el cambio incluso en la moral pública era tan fuerte que pudo haberse dado un episodio tan propio de esa época, ¿no? Pero bueno, estalla la guerra de independencia y lo que hace es empobrecer profundamente al virreinato. ¿Por qué? Porque las haciendas se despueblan, gente con talento muere, las minas se ahogan. Una mina es un hoyo en la tierra y por tanto la lluvia lo que hace es taparla. Entonces ya no la puedes, o sea, no puedes, o sea, si no estás sacando el agua continuamente o si no pones algún sistema de cómo resolver eso, ya no lo puedes usar y rehabilitar una mina te sale tan caro como todo lo que le vas a sacar a una mina. Entonces se arruina mucha gente y finalmente con la caída, digamos, del virreinato, o sea, en tiempos de Iturbide, se despierta el país, o sea, en ese, no me acuerdo qué día fue, pero bueno, en 21 se despierta el país extremadamente pobre, porque ya no hay guerra. Entonces, como no hay guerra, ya no, o sea, como que de pronto dicen, bueno, vamos a ver cuál es el país que tenemos. Y de pronto es un país paupérrimo y la ciudad también le pasa eso. Entonces la ciudad empieza a volverse otra cosa también. Se altera, digamos, un poco la forma de comerciar. El imperio de Iturbide tiene nuevas leyes, o al contrario, menos leyes que había en tiempos del virreinato. Es la época liberal y se abre el comercio al mundo. Que entonces no era mucho el mundo porque realmente solo era Europa, y Estados Unidos. Y entonces empieza a ver, por ejemplo, paños que llegan de Inglaterra, ¿no? O sea, la ropa empieza a ser ropa inglesa. Y al mismo tiempo hay gente que dice, ¿sabes qué? Puedo poner una fábrica en México, ¿no? Y se empieza la industria en Puebla. Y empieza esa competencia y la gente empieza a tener más dinero, pero para poder colocar, digamos, una fábrica necesitas vender. Y entonces, pues necesitas agentes de venta en la Ciudad de México que vendan todas esas cosas, tanto de ingleses como de poblanos. Y entonces empieza a haber todo un sector mucho más grande de comercio en la ciudad. Y eso también atrae a más gente entrando a la ciudad, que son gente que viene de fuera, ¿no? Del Bajío o del sur, o sea, de Morelos, de lo que es Morelos o Guerrero, lo que sea. Y empieza a hacerse un poco más grande la ciudad. No crece mucho, pero empieza a hacerse un poco más grande la ciudad. Y empieza por la necesidad a que haya nuevas costumbres, ¿no? O sea, que los pregoneros sean ahora más, ¿no? Ahora hay muchos más gente que pide en la calle. Eso lo describe, por ejemplo, Madame Calderón de la Barca, que fue la esposa del primer embajador de España. Eso es 1839. Digo, ya son 20 años después, pero describe una Ciudad de México muy fea, muy fea en los años 40 de 1800. O sea, describe una ciudad, se llama La vida en México el libro, les recomiendo, es muy sabroso porque escribía precioso la mujer. Es una ciudad que no tiene infraestructura, ¿no? Y que llegar de Veracruz a México es tardadísimo y además se pierden las cosas, está lleno de asaltantes el camino, cosas que no se veían en el virreinato. Y eso es porque se trastocó todo, ¿no? Y de pronto es un país mucho más pobre que cuando era el virreinato. Digo, son gajes de la guerra, ¿no? Es siempre lo que pasa. Pero entonces, pues tiene una cantidad de gente enorme, pedigüeños, a más no poder, la catedral está sucia, fea. O sea, hay un cambio muy fuerte en la ciudad. Y, ¿cómo se llama? Y empieza a haber un estamento nuevo, además. Porque antes la corte virreinal era muy pequeña. O sea, era el virrey, algunos ayudantes del virrey, oidores, representantes de los gremios, o sea, el gremio de diferentes, los artesanos, los comerciantes, el consulado. Ya ven que hay un río consulado, se llama así por el consulado de México, que son
los importadores y exportadores, ¿no? Son como la Cámara de Comercio de ese entonces. Para poder entrar a la Cámara de Comercio hasta 1821, había que trabajar desde niño con comerciantes y solo así uno podía entrar o pagar un dineral para poder entrar. Así mismo con los zapateros, así mismo con todos. Era una forma muy constreñida de hacer las cosas y por eso las calles del centro hasta hoy hay una calle que es de las cámaras y hay otra de las novias y, o sea, como toda esta cosa, ¿no? De jarcierías y tal. Eso es porque era todo gremial y además cada gremio estaba encomendado a un patrón, no a un santo patrón, entonces de San Francisco y pues todo mundo de ese gremio tenía que ir a misa a San Francisco y dar dinero a San Francisco y se conocían y etc. De pronto, con esta libertad enorme, empiezan a modificarse ciertas conductas, porque ya no hay gremios, por ejemplo. Entonces la gente tiene como más o menos a veces posibilidades de conocer nueva gente. Hay gente que no sabe acostumbrarse como a esas posibilidades. Pero bueno, entonces como que va cambiando la ciudad mucho, 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 mucho en esa época. Y conforme el comercio se va haciendo cada vez más grande en la ciudad, porque antes era una ciudad residencial, era la ciudad donde vivía la gente que tenía las minas, las haciendas, todo eso, empiezan a crearse barrios afuera de la ciudad como tal. Entonces se crea La Merced, San Lázaro, La Lagunilla, etcétera, donde son puros comerciantes. O todo está alrededor de esos comercios y no de los grandes casonas de antes. Y poco a poco la gente con dinero empieza a salirse de la ciudad también hacia el lado de Tacuba. Y entonces empiezan a salir todos estos casas preciosas como Mascarones y todo eso. Al final del virreinato, pero ya después se vuelve mucho más grande. O hacia Tacubaya. Tacubaya en ese entonces pues, está lleno de casas bellísimas, gente muy rica. El arzobispo vivía allá en Tacubaya y no en el centro de la ciudad. Entonces, poco a poco va evolucionando de esa manera la ciudad y salirse como de sus propias contenciones, digamos, ¿no? Y por eso mismo, además, o sea, cuando uno sufre, digamos, un choque fuerte, como que de pronto busca como que es más fácil que encuentre nuevas cosas, o sea, como que busque en otros lugares que antes no tenía tan claros el entendimiento o algo así, ¿no? Entonces, es como alguien que empieza a tener problemas con sus hijos y dice, pues ahora está bien, vamos a buscar un libro para eso, ¿no? Y entonces, pues de pronto esta persona que en su vida lo había pensado, empieza a pensar como el psicólogo gringo, austriaco o alemán que hizo ese libro. Y en ese entonces es lo mismo. Y empieza a hacer mucho más fuerte todo ese influjo de europeizar la ciudad, ¿no? Que ya Bueno, lo vemos en la evolucionando. cúspide con Porfirio Díaz, toda esta corriente francesa que ya estamos en los finales de 1800, estamos por empezar 1900 y de repente se juntan tres, Orin, Lam y por ahí se me olvida el otro, tres que empiezan a tener predios en el potrero de la Romita, que antes era fangoso y era para los caballos pasear, y empiezan a hacer esta división, ¿no? De los predios y se crea la hermosa colonia Roma donde me encuentro hoy, y ahí es donde se empiezan a vender estos terrenos. Páguese cómodamente, decía un anuncio, viva en esta nueva colonia, la colonia Roma, y pague a 10 años, ¿no? El predio, y es la primera colonia en el Porfiriato, que es el emblema realmente del Porfiriato, donde había servicios porque había drenaje, había todas unas vías de comunicación muy fáciles de llegar a cualquier lado y que realmente pues tenía esta estrellita de urbanización, donde se van a vivir las mejores familias en ese momento de México, que pues casi todos eran relacionados al gabinete de Porfirio Díaz. Estamos viendo a Pedro Lascurain, que el otro día Sergio y yo andábamos ahí por la Roma y le estaba yo enseñando el tamaño de predio de la casa de Lascurain, y en una de las
callecitas contiguas, que es la Cerrada de Orizaba, ahí estacionaban los carruajes y los caballos. También podemos ver en Avenida Álvaro Obregón la casa de Elam, con algunas otras que también tenían que ver con gente del gabinete, ¿no? Entonces, ya estamos en esta influencia totalmente francesa, la gente le gusta hablar francés, le gusta traer cosas de Francia, la casa del libro en la UNAM que está en la calle, también anduvimos ese día por ahí, Sergio, en la calle de Puebla y Orizaba, traían también hasta los vitrales de Tiffany, ¿no? Y las lámparas, y todo era traído de Francia porque la gente bien nacida pues quería vivir como se vivía en Francia. Exacto, exacto, sí. Sí, sí, es muy impresionante. Digo, antes de Don Porfirio hubo un precedente mucho más fuerte, pero ahorita les digo. Eh, bueno, estoy viendo el Ah, chat sí, si quieres que, contestar. miren, por ejemplo, hay un libro de José Luis Martínez, que es un gran historiador del siglo pasado, que tiene un libro que se llama Hernán Cortés. Y es un libro impresionante, impresionante. O sea, es de las lecturas más claras, más sabrosas que existen sobre Cortés. Y bueno, tiene un rigor impresionante. Entonces, la verdad es que es muy recomendable si uno quiere indagar como en el tema de Cortés. Porque sobre todo te dice o te va mostrando cómo pensaba Cortés. Porque tenemos este mito de que eran presidiarios los que venían con Colón y luego con Cortés y no, eran gente muy impresionante. Cuando Cortés ya está establecido ya en la Ciudad de México, o sea, ya cuando limpiaron la ciudad de cadáveres y de todo eso, o sea, de veras era una cosa horrible, pero cuando lograron eso, Cortés ya se estableció en la Plaza de Armas, en el Zócalo, y un día le grafitearon la casa. Alguno de sus compañeros de lucha, le grafiteó la casa diciéndole, pues no nos estás dando lo que, lo que nos merecemos, ¿no? O sea, este es un reino enorme y a mí me tocó tanto, ¿no? O sea, y lo hacen en un poema. O sea, el grafiti era un poema, o es un soneto. Y entonces Cortés, que era un tipo habilísimo en este tipo de cosas, o sea, un encantador de gentes, le responde con otro poema, ¿no? O sea, le responde a la queja con otro poema, ¿no? Entonces, es un mundo de ese estilo. Y Cortés, además, digo, no solo Cortés, sino la gente que lo acompañaba también, es un tipo muy hábil, muy como todo el tiempo, o sea, las cartas de relación, que son las cartas que envía Carlos V, continuamente le está explicando qué hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, qué es de él, qué es de la otra persona y qué es del rey. O sea, es una cosa muy impresionante. Es un tipo muy así. Pero no solo él, sino todos los que lo están acompañando. Hay artesanos que hacen barcos. Imagínense a alguien que está en plena batalla campal haciendo un barco para echarlo al lago de Texcoco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que este libro, la verdad, es una maravilla. No es novelado, es de historia, o sea, es como ensayístico, digamos. Pero es muy bueno, o sea, no, en ningún momento se pone pesado, sino que tiene una pluma muy buena. José Luis Martínez y se llama Hernán Cortés, el libro. Esa sería mi recomendación para el tema de la conquista. Regresando al tema de la ciudad, la reforma, que fue en 1858, 57, 58, 59, planteaba cosas muy fuertes, muy fuertes. O sea, es una cosa muy... Fue la única guerra civil que tuvimos. En realidad todo el mundo, no, pues es que estábamos entre guerras civiles. No, no había guerras civiles en México. O sea, no se mataban. Cuando se levantaba un general, pongamos Bustamante se levanta contra Guerrero, ¿no? Guerrero era el presidente en 1829 y toda una serie de los que después serían conservadores se levantan contra Guerrero, contra la presidencia de Guerrero. Y Guerrero simplemente suelta todo. O sea, no hay una
un contragolpe de Estado, o sea, no había una intención de matarse, porque todo el mundo recordaba las campañas de Hidalgo. Ya te congelaste. Se nos congeló. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Eh, ya te congelaste. Ok, ¿y ahora? Ya, listo. Ok. Si alguien tiene algún comentario o quieren que nos centremos un poquito más en la conquista. Como ustedes me digan. Yo digo que vamos bien porque está muy interesante. Perfecto, adelante, Sergio. Y entonces, bueno, digamos, no hubo guerras civiles. O sea, nadie, sí, de pronto, por ejemplo, en algún momento, este es delicioso libro que acaba de salir. Léanlo, en serio, está buenérrimo, lo estoy terminando. Es Porfirio Díaz, así se llama, Porfirio Díaz de Carlos Tello. Tello Díaz es descendiente de, que tiene una letra maravillosa, es tremendo, y te va contando también toda la vida de Porfirio Díaz, pero no desde las grandes batallas de Díaz, sino de cómo vivía, de qué familia venía, o sea, como a qué se dedicó su mamá una vez que se murió el padre, o sea, sus viajecitos, o sea, es muy impresionante, o sea, de veras está muy bueno. Esa es otra, yo creo que la mejor biografía hasta ahora que he visto de Porfirio Díaz. Pero en ella, no es spoiler, en ella se muestra cómo era Oaxaca de ese entonces, es 1840. Y entonces la Oaxaca de entonces era una Oaxaca muy religiosa, o sea, la gente se despertaba a las 5 de la mañana y se ponía a rezar y a ir a misa todos los días, varias veces al día. Y eran artesanos y curtidores, etc. Bueno, el chiste de esto es que en algún momento hay uno de estos levantamientos de algún general contra el gobierno Lo tengo. creo que es el de Gómez Farías, y toma Oaxaca. Y entonces lo que hace este levantamiento es parar todo el comercio en Oaxaca. Y entonces de pronto pues la descripción es que pues, la gente se empieza a volver muy pobre porque no puede trabajar. Y como no puede trabajar y se empieza a volver muy pobre, empiezan a haber enfermedades, ¿no? Que de todos modos llegan, o sea, las enfermedades llegan siempre, ¿no? O sea, llega una, no sé, fiebre escarlata, tosferina, no sé. Pero empieza a matar mucha gente. O sea, estamos hablando de que se moría 1 de cada 10 personas. O sea, las enfermedades de antes eran muy fuertes. Y conforme se vuelve como un poquito más sucia la cosa, pues es más fuerte, ¿no? O sea, sí, es muy duro. Pero bueno, fuera de ese tipo de cosas, que finalmente eran golpes a la economía de los lugares, o sea, que te paren todo el comercio de una ciudad durante 6 meses es muy fuerte, sobre todo si la ciudad es muy pobre, como era en ese entonces. Fuera de esas cosas, no hubo grandes guerras hasta la guerra de Reforma. ¿Y qué pasó? Que llega al poder Juárez y llega, bueno, Comonfort y luego Juárez, con gente muy radical, muy radical. Melchor Ocampo era un tipo verdaderamente radical. ¿Y qué plantearon? Plantearon que la iglesia eh, dejara de existir en México, ¿no? Entonces venden, lo que hacen es pues expropiar todo lo perteneciente a la iglesia, que en ese entonces era muchísimo, pero no solo era muchísimo, eran pueblos enteros, o sea, el terreno de la iglesia en realidad era un pueblo con con sus vacas, su gente y o sea, todo, ¿no? Y de pronto ese pueblo resulta que está siendo subastado al mejor postor, ¿no? Es una cosa muy dura y contra la que se levantó mucha gente. Y entre ellas, pues también es que en ese entonces el banco principal de México era la iglesia. O sea, tú ibas a la iglesia a buscar un préstamo y también debías a la iglesia. Y de pronto, pues todas esas cosas ya pertenecen al Estado y el Estado está vendiéndolas. O sea, se las está vendiendo para pagar deudas, para pagar esto, el otro, aquello. Entonces es algo muy fuerte que trastoca por completo toda la sociedad y la mitad de México se levanta contra la otra mitad. Y eso es una guerra civil y dura 3 años y destruye el país.
muy fuerte. O sea, Puebla cuando Zaragoza la defiende de los franceses, es una ruina. Ya no es una ciudad, es una ruina porque ya había sido destruida, luchada casa por casa, ¿no? Y eso empieza a suceder, obviamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que la batalla la ganan los liberales. Luego traen a Maximiliano, que Maximiliano viene a traer otro... Florecimiento de la ciudad. Pues sí, 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 o sea, traza la reforma, Paseo de la Reforma, que entonces se llamaba Paseo de la Emperatriz, y eso abre también otra posibilidad, que es, y además la ciudad puede salirse todavía más de sus, o sea, de sus, de sus Límites. límites. Ujú, exacto. Y además, pues con él llega mucha gente, o sea, por ejemplo, uy, se me fue el nombre, una muchacha de clase, ¿no? Una muchacha bien, se casa con Aquiles Bazin, que es el general francés. La Mariscala, que es un libro muy, muy interesante, que es Pepita, y ella era una mujer tremendamente joven, a diferencia del Mariscal Bazin, y ella era realmente la que movía los hilos ahí, ¿no? Y realmente era una mujer, pues, ahora sí que con una gran visión política, económica, social, y movía ahí los tejes y manejes dentro del gobierno de Maximiliano. Pero lejos de que sigamos hablando de la parte política, creo que le da el área de Maximiliano, la época de Maximiliano, una vida muy rica a nivel de costumbres y tradiciones a esta Ciudad de México. Se empiezan a estilar los paseos en domingo por la Alameda, se empiezan a crear las primeras heladerías y las primeras cafeterías, y con los franceses pues se empieza a imponer el uso de usar café, de tomar el pastel, los sorbetes, las carlotas, y se empieza a ampliar esta parte de la gastronomía que hasta ahora estamos conservando, ¿no? El irnos todos los domingos de repente a tomar el cafecito, el helado, a comer el pastel, se inicia en la etapa de Maximiliano y de Carlota. Y creo que eso, si no estarás tú de acuerdo, Sergio, conmigo, le da ya otro estilo de vida a esta Ciudad de México. Porque más imagínense, es una ciudad de 100,000 habitantes, más o menos, y de pronto caen 40,000 franceses y 10,000 belgas y austriacos. O sea, estamos hablando de que, o sea, en serio, eso es una carga muy fuerte. O sea, imagínense que ahorita llegan a la Ciudad de México 4 millones de franceses y 1 millón de belgas o de austriacos. O sea, es un cambio enorme. Y además de todo, la Ciudad de México, en ese entonces, la sociedad de la Ciudad de México estaba muy orgullosa de su comida, ¿no? O sea, no había helado, había nieves, ¿no? Y de pronto, ¿por qué no le ponemos también leche, ¿no? O sea, crema. O sea, bueno, esta es una muy buena idea. Bueno, helado. Los merengues, ahora vamos a hacerlos de cierta forma. Y esta otra cosa nueva que se llama bolobán, ¿no? Vol au vent. Ajá, ¿no? O sea, es muy, muy, muy bonito, ¿no? Empieza a cambiar mucho la cosa, por supuesto. Pero también es esta cosa como de pronto, de nuevo hay esa conexión con Europa. O sea, la Nueva España está conectada con España a un nivel muy fuerte. De hecho, es tremendo, digo, no hablemos de la parte política, pero de todos modos sale. El gobierno de Guerrero en 1828, 28, sí, 27, 28, expulsa a los españoles de México. O sea, imagínense algo tan fuerte, o sea, no eran pocos, se llamaban Nueva España, los expulsa del país. Es algo muy fuerte, ¿no? En ese entonces. Y lo que hace es cortar la relación. No solo eso, sino que además España, como no reconocía a México como país, no le permitía a los españoles migrar a México, ¿no? Porque ya, o sea, es como que de pronto México no existe, ¿a dónde vas a ir? ¿No? O sea, no te puedo dar el permiso para que salgas del país, porque en ese entonces pues, había
pasaportes. Después desaparecieron y después volvieron a aparecer en el siglo XX. Pero como que se corta ese lazo. Francia tampoco reconoce a México. Los primeros que reconocen a México son Gran Bretaña y Estados Unidos, y luego Prusia. Pero tardó y fue un trabajo muy fuerte en México para que de nuevo se volvieran a conectar las cosas. Y de pronto, pues llegan todos estos franceses y belgas y etcétera, etcétera, etcétera. Y México descubre que está a la altura de las circunstancias. O sea, si llega un francés, que son muy exigentes, pero son franceses, el francés se enamora de cómo el mexicano le sirve en el restaurante, en el mesón. No había restaurantes. No existía la palabra restaurante. O sea, eso de restaurarse, ¿cómo que restaurarse? O sea, me vas a restaurar, ¿qué me estás restaurando, no? Se llaman mesones, ¿no? Entonces llega el mesón el francés y de pronto llega el mexicano haciendo caravanas y bienvenido, etcétera, que va a gustar, no sé qué, frente a París, donde, sí, ya sabe, bueno, ahí tiene su comida, ¿no? Que todavía son así. Entonces, de pronto, los franceses se enamoran de ese tipo de cosas, los europeos en general, o sea, Maximiliano viene acompañado de gente como el príncipe de Salm y su esposa, de aristocracia que viene de Viena, de Bruselas, de París, y de pronto descubren que este país está a la altura. Entonces, como que juega mucho con, además, el amor, por ejemplo, que los liberales de esa época tenían con Estados Unidos. Estados Unidos en ese entonces era también muy europeo en ese entonces. No se había como hecho tan vaquero como es hoy, digamos, ¿no? Y, y entonces México de pronto descubre, o la Ciudad de México específicamente descubre que vuelve a estar conectada con Europa. Y eso pasa durante Juárez, ¿no? Ya después el tiempo es de Juárez y luego el tiempo de Díaz. Sigue quedando esta idea de como, pues ya pertenecemos al mundo, al concierto de las naciones. De hecho, en algún momento, cuando Japón se abre al mundo, el primer país que envía un embajador fue México. Y entonces, México, ¿por qué está enviando o sea, ¿qué vamos a cambiar con Japón? O sea, medallitas por espadas o arroz por arroz, o sea, es rarísimo, pero México dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una responsabilidad frente al mundo, tenemos la responsabilidad de ofrecerle a esta gente lo mismo que Europa nos ha ofrecido a nosotros, que es ser parte del mundo, ¿no? Y eso se vive en la Ciudad de México y efectivamente los cafés. No, los cafés, había 2 cafés antes de los franceses en toda la Ciudad de México. Y no se tomaba café, se tomaba chocolate. El café es algo propio de exportación. O sea, es algo que no se tomaba aquí, ¿no? Se exporta. Es como los aguacates de Michoacán, ¿no? ¿Quién come aguacates de Michoacán en México? Todo se va a California. En ese entonces el café también. Todo el mundo tomaba chocolatito, ¿no? El chocolatito de la tarde, el de la mañana y el de para todas horas chocolatito. Pero entonces de pronto llega el café porque los franceses están enamorados del café y nosotros también podemos estar enamorados del café, ¿por qué no? Claro. Sergio, estamos ya casi, ya nos pasamos un poquito de la hora. Yo quiero dejar picadas a todas y te quisiera pedir una segunda charla para que podamos ya seguir en este periplo y nos quedamos como que lo más emocionante en la parte del Segundo Imperio y que podamos seguir platicando de cómo se ha conformado esta ciudad, porque pues ya los siglos que vienen más interesantes en cuestión, pues ahora sí que cultural y de la vida, ¿no? En general de esta Ciudad de México. Entonces, pues yo te quiero agradecer muchísimo y hacemos cita para una siguiente charla para continuar con esta visión de cómo ha cambiado México Tenochtitlan a 695 años. Con mucho gusto, me encantaría. Pues muchas gracias. No sé si alguien tenga... a ver, Mercedes, ¿tienes alguna pregunta antes de que terminemos esta primera parte? Yo no, mi chico que está conmigo acompañándome tiene una pregunta. Sí. Hola Sergio, mucho gusto. Oye, me dio curiosidad, antes que nada, muchas felicidades, es realmente muy ilustrador toda la descripción que haces de la Ciudad de México. Una pregunta que me causó curiosidad, ¿dónde se fueron todos los franceses y belgas después de la salida de Maximiliano? A pelear contra Prusia, contra Alemania. ¿Y algunos se quedaron en México?
Porque eran contratados. Muchos eran contratados por Leopoldo. Leopoldo, el papá de Carlota. Entonces Hubo muchos quien se se quedó. fueron a seguir la guerra. Hubo quien se quedó. O sea, sí hay los franceses perdidos que se casaron con alguna en Chihuahua. En el o occidente, ¿no? Dicen que se perdió un batallón. Eso, mire, eso es un muy buen mito que tiene su base, pero no. En realidad lo que sucedió, perdón, los Altos de Jalisco, la gente es tan rubia y tan ojiazul y tan alta, porque Carlos V dedicó esa zona a belgas, pero eso es en la colonia, y entonces se quedaron, o sea, fueron, él gobernaba también lo que es Bélgica, y mandó gente a como colonizar la zona, pero eran belgas. Entonces sí, son belgas también, ¿no? Pero pues eso es mucho, mucho antes. No, en general eran militares. Los militares generalmente no se quedan en el lugar. O sea, no vamos a ver en Afganistán una gran colonia de gringos, pues. Hoy. Hubo quien se quedó. Hubo bastantes que se quedaron, o sea, como que se enamoraron y de pronto, pues mira qué cariñosas son las mexicanas, ¿no? Qué cosa, ¿no? Sí, te lo pregunto porque aquí nosotros estamos en Puebla y hay un mito que muchos de ellos después de la batalla del 5 de mayo se fueron a la Sierra Negra de Puebla. Y de hecho vas ahí a toda esa zona y hay muchas indígenas de ojos verdes y azules. Ese tiene su sentido también. Es que sí, nos gustan mucho esos mitos y es muy divertido. La gente busca como sentido en esas cosas. Pero no, en realidad es que en las sierras de Puebla son muy raras porque entre Puebla y Oaxaca, por ejemplo, o entre Puebla y, no sé, Cuetzalan o como hacia Poza Rica, eran rutas de arrieros. Y los arrieros en la Nueva España eran españoles al principio, digo, ya después se empezó a mezclar, pero en general, o sea, la gente que transportaba ganado era un trabajo de veras, era como tener una flotilla de camiones hoy. O sea, era gente muy, muy rica, pero porque tenía la capacidad de resolver en el instante y entonces encontrar los mejores caminos y esto y tener su cuadrilla de 5 o 6 personas o 20 cuidando todo y si nos sale alguien al tiro, tener todo preparado. Y entonces es gente muy rica que generalmente eran españoles. Pero sí, sí, hay gente que se quedó, sin duda. Y hay varias colonias francesas que se fueron mezclando. Esas son de antes del imperio. Hay, por ejemplo, en San Rafael, en Veracruz, hay una colonia francesa. Y hacia la Sierra de Puebla Norte hay 2 o 3 colonias francesas también. Y ¿cómo se llama? Por Orizaba también hay otra colonia francesa. Pero son de antes, un poquito antes. Gracias. Sí. No, ¿de qué? Gracias, Sergio. Entonces, bueno, quedamos en otra cita para charlar, que ya sigamos del Segundo Imperio en adelante. Y como siempre, te quiero dar las gracias por todo lo que sabes, por todo lo que compartes. Y bueno, pues gracias mil. No, es un gusto. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la plática. Esperamos verte pronto en la siguiente. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.